Les damos la bienvenida a la conferencia de febrero de la Academia Nacional de Ciencias, Trazando la Ruta del Agua. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia, les presentará a los expositores de hoy. Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. A la doctora Ana María Durán y al doctor Ricardo Sánchez, les agradecemos profundamente hayan aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La conferencia la presentarán en forma conjunta, exponiendo primero la doctora Durán y luego el doctor Sánchez. En este orden tengo el gusto de introducirlos ante ustedes. La doctora Ana María Durán es docente e investigadora en la Escuela de Física y el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el grado de bachiller en física en la Universidad de Costa Rica, donde también tomó cursos del programa de posgrado en Ciencias de la Atmósfera. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Vigo, España, donde obtuvo en forma paralela el diploma de estudios avanzados en física aplicada y la maestría en ciencias del clima, y luego el grado de doctora en física aplicada con mención internacional. Sus principales líneas de investigación son dinámica de la atmósfera, dinámica de fluidos, evolución de procesos convectivos, transporte de humedad, ciclo hidrológico, transporte atmosférico y variabilidad climática. Ha realizado pasantías en el Instituto Noruego para la Investigación del Aire y en la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, Italia. Es miembro activo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Unión Geofísica Americana y la Unión Europea de Geociencias. Nuestro otro conferencista, el doctor Ricardo Sánchez, es profesor asociado de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Es licenciado en Química, con énfasis en Química Ambiental de la Universidad Nacional. Obtuvo su maestría en Fuentes de Agua, con especialización en Modelación Hidroquímica de la Universidad de Idaho, Estados Unidos, y es doctor en Hidrología Isotópica de esa misma universidad. En 2018 recibió el premio Toas Conicet en Química por sus aportes en el uso de trazadores ambientales en estudios hidrogeológicos y meteorológicos en Mesoamérica, temática en la que ha publicado 55 artículos científicos desde el 2013. En el 2020 obtuvo el premio Mendeley Data Freres por publicar la base de datos más innovadora durante la pandemia por la COVID-19, relacionada con la evolución de ciclones tropicales y su señal isotópica. Con nosotros la doctora Durán y el doctor Sánchez, a quienes les solicito, por favor, iniciar su conferencia. Muchas gracias, don Walter. Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta charla del día de hoy. El objetivo de esta charla es introducir el tema de cómo podemos utilizar diferentes herramientas teóricas y observacionales para poder reconstruir la historia de las masas de aire, la precipitación, y de esta manera ir de una u otra forma trazando la ruta del agua. Esta historia entonces para nosotros comienza en la nube o no, y eso va a depender de dónde consideramos que inicia el ciclo hidrológico. Parte de las razones por las cuales consideramos muy importante que esta charla fuera compartida es porque el ciclo hidrológico no puede ser comprendido de una forma simplista, sino más bien que debe ser considerado desde los diferentes componentes de su complejidad, tanto atmosférica como hidrológica. Siguiente.
Vamos entonces a hablar de los procesos de formación de nubes, el desarrollo de la convección asociada a las lluvias intensas, que son particularmente importantes para Costa Rica, la anatomía de los ciclones, cómo son los procesos de lluvia intensa durante los ciclones y posteriormente, en la segunda parte, efectos isotópicos, variaciones espaciales y temporales, modelos bayesianos de mezcla, otros trazadores como tritio, gases nobles y nitrógeno y las conclusiones de los estudios que se han realizado en el país y en la región centroamericana. El principal elemento con el que hemos trabajado corresponde a los isótopos estables de agua. Y estos para nosotros forman se constituyen como un elemento principal, ya que representan una huella única e irrepetible de procesos particulares. Si nosotros pensamos en cómo se vería el ciclo hidrológico global desde una concepción o una perspectiva isotópica, la imagen que tendríamos sería algo como lo que vemos en este momento en pantalla, donde cada uno de los procesos que tenemos, tanto en las nubes, en los diferentes tipos de nubes, en la precipitación, en la nieve, en el agua de los ríos, en el agua del océano, en el agua subterránea e incluso a nivel de las cuevas, va a tener un valor característico de la composición de esos isótopos. De manera que cuando exploramos esos valores, podemos identificar a qué tipo de proceso se puede asociar o a qué tipo de proceso en particular puede corresponder esa huella del agua que estamos observando. Y esto es particularmente importante porque nos permite reconstruir no solamente información de procesos en general, sino que además nos brinda información sobre las diferentes escalas espaciales y temporales que tienen los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo llevar o traducir de alguna manera esta información tal que puedo conocer características de la precipitación o de la falta de precipitación, su déficit, desde escalas que pueden ir de los días hasta escalas donde podemos elaborar reconstrucciones en escala paleoclimática también. Siguiente. Cuando hablamos de las escalas de precipitación, propiamente en los procesos del tiempo atmosférico, vamos a tener 5 escalas principales. Y entonces voy a empezar con la escala más grande, que es tal vez la escala que para nosotros va a ser la más representativa porque es la que se va a asociar con los principales impactos que tenemos asociados con lluvias muy intensas. Y entonces tenemos en la imagen de la izquierda lo que vamos a asociar con tiempo y clima en escalas más o menos de 1000 kilómetros, donde podemos tener sistemas que cubren escalas bastante grandes espaciales, representadas, por ejemplo, con la imagen de un ciclón. Entonces, todos tenemos la noción de que cuando se acerca a nuestra región un huracán, por ejemplo, vamos a tener impactos como los que hemos tenido recientemente durante el año pasado o los años anteriores en las tormentas y los ciclones y los huracanes recientes que nos han afectado. Y la primera noción que tenemos es lluvias muy fuertes, deslizamientos, inundaciones. Normalmente tendemos a asociar estos fenómenos atmosféricos con impactos negativos, que es lo que normalmente vamos a percibir. Después tenemos la escala de los kilómetros, donde más o menos lo que tenemos son las nubes. Y esto es muy importante porque cuando nosotros salimos afuera y observamos las nubes, vemos que son diferentes. Sin embargo, no necesariamente vamos a notar de forma inmediata que esas nubes tienen diferentes tamaños, espacialmente hablando, y que tienen también importantes diferencias en su desarrollo vertical. Si nosotros ingresamos dentro de esa nube, y la dividimos, por ejemplo, en cuadritos muy pequeños y trazamos una especie de cuadrícula tridimensional dentro de esa nube y la partimos en cubitos de 100 metros, vamos a tener una escala de ascenso donde vamos a tener el movimiento de las masas de aire moviéndose dentro de esa nube y esa sería nuestra siguiente escala de movimiento. Pero resulta ser que conforme yo me voy moviendo dentro de esos cubitos de 100 metros, si yo ese cubito lo parto en cubitos más pequeños, ahora cubitos de 1 metro,
por un metro por un metro, voy a ingresar al régimen de la escala turbulenta, o de la mezcla turbulenta más bien, donde lo que empezamos a ver es cómo se mueve el aire dentro de esa escala espacial. Pero resulta ser que yo puedo dividir ese cubito tantas veces como quiera en cubitos cada vez más pequeños, hasta que puedo llegar a la escala de los micrómetros. Y cuando llegamos a esta escala, estamos en la escala que nosotros llamamos de microfísica de nubes, y es donde ocurren los procesos físicos y químicos asociados propiamente a la formación de la nube. Eso quiere decir que esta nube que yo veo en la escala de los kilómetros y este huracán que yo veo compuesto de un montón de esas nubes, nace en realidad en una escala muy, muy pequeña, donde diferentes procesos de crecimiento y de agregación de pequeñas unidades de vapor de agua generan esos sistemas atmosféricos. Por lo tanto, si nosotros queremos estudiar cómo se forman estos complicados sistemas como los huracanes, tenemos que empezar desde la escala más pequeña. Y entonces la pregunta es, bueno, si yo quiero estudiar un sistema tan complicado, ¿cómo voy a hacer para medir lo que está dentro de la nube? Y aquí es donde los isótopos de precipitación, estables de precipitación, se vuelven importantes porque resulta ser que la memoria del agua se conserva dentro de la unidad de la molécula y yo puedo inferir algunas de las propiedades que ocurren en esta escala microfísica en la gota de agua que llega a la superficie. Vamos a la siguiente. Tal vez para tener una idea de lo que yo decía al principio, de que cuando salimos afuera y vemos las nubes tenemos que considerar que tienen escalas diferentes. Bueno, este diagrama de la izquierda nos muestra la separación de las nubes según sean bajas, altas o medias en función de la altura. Resulta ser que las nubes que se encuentran más altas, que serían los cirrocúmulos, los cirrostratos y los cirros, son nubes que se encuentran más o menos por encima de los 7.000 metros de altura, entre 7.000 y 12.000 metros aproximadamente. Son nubes relativamente delgadas, tienen poca humedad y un alto contenido de cristales de hielo. Las nubes de nivel medio, que van a estar más o menos de 2.000 a 7.000 metros de altura, alto cúmulos y alto estratos, tienen un poco más de humedad, sin embargo, el contenido de humedad sigue siendo relativamente bajo. Las nubes que van a tener un mayor contenido de humedad y por lo tanto van a tener una mayor capacidad de crecimiento, van a ser aquellas que se encuentran en la parte más baja de la atmósfera, más o menos por debajo de los 2.000 metros. Cúmulos, estratocúmulos y estratos. Vamos a incluir, o más bien vamos a separar de esta categoría de nubes bajas los cumulonimbos y los nimboestratos, porque resulta ser que estas nubes, si bien es cierto, su base se forma en los niveles bajos, tienen la capacidad de desarrollarse en niveles altos. Los nimboestratos, por ejemplo, que son las que tenemos hacia la parte baja en la derecha, que tienden a tener una coloración un poco más grisácea, se asocian con sistemas tipo frente y suelen tener lluvias persistentes, pero vemos que son unas nubes que más o menos se encuentran entre 700 metros, más o menos, hasta los 7.000 metros. Son unas nubes que pueden tener más o menos 6.000 metros de altura. De forma similar, los cumulonimbos, que van a ser esas nubes que se asocian con tormenta eléctrica y aguaceros muy intensos, tormentas muy severas, son nubes que logran alcanzar hasta los 15.000, incluso un poco más metros de altura. Eso quiere decir que una torre de cumulonimbo tiene un desarrollo vertical muy alto y por lo tanto la transferencia de la humedad que este tipo de nube tiene en la parte más baja puede ingresar a las capas más altas de la atmósfera, donde este aire húmedo se puede mezclar con el aire más frío de la parte superior. Vamos entonces a la siguiente. El mensaje aquí es que no todas las nubes necesariamente están asociadas con lluvia y por eso nos interesan aquellas nubes que tienen capacidad de desarrollo vertical. Entonces nos preguntamos primero cómo se forman las nubes y una vez que la nube se formó,
cómo se forma la precipitación, porque como mencionamos anteriormente, no todas las nubes van a generar lluvia. Y entonces, la historia aquí comienza en aquella escala microfísica del orden de los 100 micrómetros, y vamos a empezar con unas unidades pequeñitas que son, vamos a llamar monómeros de vapor. Entonces tenemos un montón de estas pequeñas unidades de vapor que se van a empezar a mezclar entre ellas. Cuando se unen varios, y varios pueden ser muchos monómeros de vapor, se va a formar algo que vamos a llamar clúster crítico o un conglomerado crítico, y eso compone, vamos a imaginarlo como una especie de gota, ¿ok? Compuesta, pero es una gota, es una especie de gota de vapor. Imagínense entonces como una especie de esferita. Resulta ser que en la atmósfera, esa esfera o ese clúster crítico se va a encontrar con un montón de cosas. Particularmente, va a encontrarse con aerosoles. Y este clúster crítico, cuando se encuentra en su vecindario con los aerosoles, algunos de estos aerosoles pueden ser de un tipo que tiene afinidad con el agua. Y lo podemos considerar entonces que cuando el clúster crítico encuentra aerosoles con afinidad por el agua, entonces lo que va a suceder es que los clústeres críticos se van a empezar a pegar con los aerosoles. Se van a constituir en una unidad que vamos a llamar núcleo de condensación. Y entonces ahí es cuando empieza en realidad el proceso de formación de la nube. Una vez que ese núcleo de condensación de nube se formó, y ese proceso en realidad ocurre múltiples veces porque la cantidad de estas unidades que tenemos es realmente muy grande en la atmósfera, estos núcleos de condensación comienzan, podemos verlo de una forma, comienzan a orbitar, ¿ok? Entre ellos, empiezan a interactuar entre ellos. Por gravedad se pueden atraer, pueden unirse, formando núcleos de condensación cada vez más grandes. Para que tengamos una idea, esos núcleos de condensación más o menos tienen unos 2 micrómetros de diámetro. Y en ese aire en el que se encuentran inmersos, vamos a tener gotas de humedad que tienen más o menos 10 veces el tamaño de esos núcleos de condensación. Las gotas de humedad y los núcleos de condensación comienzan a interactuar, colisionan entre sí y mediante un proceso que se llama coagulación, empiezan a unirse entre ellos. Cuando empezamos a tener toda esta unión, resulta que empezamos a tener gotas, pero no son gotas de lluvia, son gotas de nube. Este montón de gotas de nube que integran lo que conocemos como la nube, que es la imagen que tenemos a la derecha, se empiezan a mezclar dentro de la nube en la que al mismo tiempo coexisten las gotas de nube, muchos monómeros de vapor, más clústeres críticos, muchas partículas de aerosoles, más núcleos de condensación y además, conforme aumenta el proceso de condensación, muchas gotas de lluvia. Sucede que conforme vamos a tener que estas nubes comienzan a desarrollarse verticalmente, las masas de aire cálido y húmedo de la parte baja de la nube tienen permiso de empezar a subir en la atmósfera hacia la parte más alta, que es una parte más seca y muchísimo más fría. Entonces empezamos a tener cambios de fase en el que en la parte superior de la nube empezamos a experimentar procesos de cristalización, que son los que tenemos en gris claro en la figura de la derecha. Y entonces en esa nube al mismo tiempo coexisten agua en los diferentes estados. Y entonces la nube se vuelve una unidad realmente muy compleja donde, debido al desarrollo vertical que tiene la nube, vamos a tener variaciones muy importantes de presión. Al final del día, todos estos cambios van a generar una alta tasa de condensación dependiendo de las características ambientales y los procesos que estén dominando en ese momento, el tipo de sistema atmosférico que tengamos, y eso va a hacer entonces que se favorezca la precipitación tal cual como la conocemos en la superficie. Y el mensaje aquí es que nosotros solo estamos viendo el agua cuando cae, ¿verdad? La lluvia que vemos cuando tenemos una lluvia. Pero en realidad, para que veamos esa lluvia, ha pasado varias horas todo este proceso de formación.
Y para que más o menos tengamos una idea, en una lluvia, en una nube promedio y un aguacero intenso, este proceso ocurre simultáneamente cientos de miles de veces durante un lapso de varias horas. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, para que una nube de estas pueda desarrollarse y entonces empiece a formarse más o menos desde 1 kilómetro sobre la superficie y pueda empezar a ascender en altura, lo que va a suceder es que la base de la nube se va a empezar a formar en una parte donde vamos a tener un mayor contenido de humedad. Y por eso es que la nube aquí entonces se ve un poco más gris, más oscura, tiene muchísima más humedad. Existe o se va a empezar a dar el proceso de activación de la nucleación, que es donde se empezaban a unir primero los monómeros de vapor junto con los aerosoles para empezar a constituir aquellos núcleos de condensación. En función de la estabilidad que tengamos en la atmósfera, qué tan estable o inestable sea, eso va a permitir que esa nube pueda seguir evolucionando hacia arriba, y aquí va a ser muy importante qué tanta humedad tenga el ambiente. Si pensamos en las condiciones típicas que tenemos, algo que es muy común es que cuando estamos en época lluviosa, solemos decir que sentimos bochorno. Entonces hay hay un aumento en la saturación de humedad que tenemos en el aire, y eso es lo que popularmente llamamos bochorno. Eso entonces lo que genera es una condición de sobresaturación de humedad que contribuye con el proceso de formación de la nube. Conforme este proceso empieza a ocurrir, vamos a tener la actuación de las corrientes de aire que van a tomar esa nube, la van a empezar a empujar hacia arriba, y de esa manera el aire húmedo y cálido de la parte más baja puede comenzar a subir, favoreciendo el desarrollo vertical. La convección entonces, que es este proceso o este tipo de desarrollo de nubes que permite que tengamos aguaceros muy intensos, va a depender entonces a nivel de la nube de cuánta sea la cantidad que tenemos de agua líquida, saturación de vapor y cristales de hielo en esa nube. Y los cristales de hielo vienen a ser muy importantes porque cuando hablábamos de las nubes que generan precipitación, teníamos los nimbostratos y teníamos los cumulonimbus. Los nimbostratos decíamos que tienen lluvia, pero no tienen necesariamente actividad eléctrica. Los cumulonimbus sí tienen actividad eléctrica, y esto tiene que ver justamente con la presencia de cristales de hielo que empiezan, y una mayor cantidad de saturación de vapor, que empiezan a favorecer la distribución de cargas eléctricas dentro de la nube. Vamos a la siguiente. Y entonces vemos que el proceso es sencillo. Empezamos con una nube que en principio pareciera de buen tiempo, un cúmulo común y corriente, que empieza a verse favorecido por unas corrientes ascendentes que lo empiezan a elevar. Resulta ser que ese cúmulo, en apariencia de buen tiempo, se va a encontrar en un entorno que favorece la saturación de humedad, y entonces se va a encontrar en un ascenso rápido vertical. Vamos a tener un poco de precipitación. Esa lluvia normalmente tiende a ser muy ligera, pero resulta ser que si la inestabilidad es suficiente, muy rápidamente, en cuestión de muy pocas horas, incluso algunos minutos, ese cúmulo puede llegar a alcanzar varios kilómetros de altura. Y entonces es cuando el cumulonimbo se empieza a desarrollar y empezamos a tener lo que está representado en la figura en flechas rojas, corrientes ascendentes hacia arriba, y flechas azules, corrientes muy fuertes descendentes hacia abajo. Esas corrientes ascendentes y descendentes lo que hacen es agarrar todo el aire que está en la nube, aire frío y seco, aire húmedo y cálido, y lo empieza a mezclar. Y eso lo que desencadena es una, por decirlo de alguna manera, una muy violenta cadena de procesos de cambio de fase en la nube, donde vamos a tener evaporación, condensación continuamente. Esos procesos continuos de condensación y evaporación, el agua, la memoria del agua, lo va a ir guardando, lo va a ir registrando. Y entonces, cuando nosotros tenemos la lluvia, tomamos una muestra y analizamos su composición isotópica, podemos inferir si en esa muestra de agua que tenemos dominó el proceso de precipitación o dominó el proceso de condensación, o si dominó
el proceso de evaporación y de esa manera conocer algunas características de ese sistema del que viene esa precipitación. Siguiente. La pregunta entonces aquí es, ¿cómo entonces usted me garantiza a mí que esa muestra que usted toma de la lluvia en la superficie tiene información de lo que pasó en la nube? Entonces, aquí en la izquierda tenemos un diagrama que nos resume todo lo que sucede en la vida de una gota, desde que es un monómero de vapor hasta que se convierte o forma parte o pasa a ser parte de una gota de lluvia. ¿Okay? Es un monómero de vapor, se activa como núcleo de condensación, condensa, experimenta colisión y coalescencia, eso es decir, se unen entre ellos para formar gotas de nube más grandes, pasa a experimentar nucleación de hielo, posteriormente pasará a un proceso de Bergeron. Un proceso de Bergeron es un proceso en el cual la gota ingresa en un régimen de muy baja temperatura, donde súbitamente va a estar pasando o experimentando cambios entre los 0 y menos 40 grados. Entonces es un proceso de enfriamiento súbito que experimenta la gota. Y por eso se dice que esa parte de los procesos que ocurren son procesos de lluvia fría. Deposición de vapor, vamos a tener en la parte más alta, que es la parte más fría, vamos a tener procesos de congelamiento. Los cristales de hielo se empiezan a pegar, ¿verdad? Se unen entre ellos. Vamos a tener el crecimiento de las ramificaciones de los cristales de hielo. Después se van a empezar a deshacer. Condensan, se unen, evaporan justo al salir de la nube, condensan y finalmente tenemos la lluvia. Y ese es el resumen de qué es lo que le pasa al vapor desde que ingresa a la nube hasta que sale en forma de precipitación. Pero si yo entonces hago, digamos que una especie de fotorrayos X, pero no es rayos X, lo que quiero ver es isótopos, entonces, y yo transpongo la información y reviso estos mismos procesos, lo que voy a ver son variaciones en las composiciones isotópicas, donde cada uno de estos procesos va a tener un valor de composición isotópica del oxígeno 18 que es diferente en función de la altura a la que se encuentra y la parte de la nube en la que se encuentra. Es decir, no va a ser la misma composición si estamos en la parte baja, en la parte alta, o si nos encontramos en la parte donde la lluvia es más intensa o donde la lluvia es más ligera. La pregunta aquí es, ¿son demasiados procesos al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo podemos garantizar qué proceso está dominando en la muestra, en la composición de la muestra? Y entonces nos vamos a referir al diagrama de esta figura que está llamada aquí B. Bueno, resulta ser que eso es como la memoria de las personas, no podemos acordarnos absolutamente de todo. Nos vamos a acordar de aquellas cosas que son más importantes o que dejan una mayor huella en nosotros. Es decir, si somos el agua en la nube, nos vamos a acordar del crecimiento por agregación, del crecimiento por deposición y de lo que sucede en las corrientes descendentes. Podemos tener memoria y acordarnos de pedacitos del resto de procesos, pero esos tres procesos son los que van a dominar la memoria de la muestra. Entonces, cuando yo analizo la muestra, pensando en extraer información de lo que sucedió en la nube, tengo que tener presente que la gota de precipitación va a recordar preferencialmente esos procesos. ¿Por qué? Porque son los procesos que van a generar la variación más significativa en la composición de la muestra. Y algo que es muy importante y es lo que hace particularmente bonito este tipo de análisis es que hicimos el ejercicio con precipitación porque es lo que tenemos principalmente aquí en Costa Rica, pero esto aplica para nieve y si tuviéramos granizo y lo analizamos, aplica exactamente la misma teoría. Eso es muy importante porque entonces la teoría es aplicable independientemente de la fase de la precipitación, ya sea líquida o sea sólida. ¿Okay? Siguiente.
Y entonces, ¿cómo empezamos a traducir esto a una escala en la que podamos entenderlo un poco mejor? Porque tenemos una complejidad adicional. Esta es más o menos, si yo hago una especie de tajada, un corte, una sección transversal de una nube, de un cumulonimbo, lo voy a ver más o menos de esta manera. Las corrientes más fuertes, ascendentes y descendentes, van a estar en la parte anaranjada, que es lo que en el diagrama de la derecha, que se llama C, lo vamos a ver marcado con las flechas en rojo y en azul. La parte, ahí es donde va a ocurrir la precipitación más intensa, ¿ok? El aguacero, las gotas más grandes. Pero la precipitación también puede ser ligera en algunos sectores de la nube, porque esas nubes son muy grandes. Y entonces vamos a tener en la parte de la izquierda del diagrama A una lluvia un poco más ligera y muchas veces incluso con menor temperatura, un poco más fría. Y entonces, nuevamente, si yo vuelvo a mi diagrama isotópico, lo que voy a observar es que justamente van a coincidir en que la composición isotópica asociada a la precipitación que viene de procesos donde hubo un mayor dominio del crecimiento por acrescencia, va a estar justamente en la parte donde hay corrientes descendentes y ascendentes fuertes, mientras que la parte donde dominaron los procesos de agregación y deposición, crecimiento de agregación y crecimiento por deposición, va a coincidir justamente con la parte de la nube donde esa lluvia es un poco más ligera y es más fría. Y eso es lo que llamamos la lluvia de tipo estratiforme. Ah, ok. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, eso nos sirve porque sabemos que los sistemas meteorológicos, los diferentes sistemas atmosféricos que nos afectan, los podemos clasificar y la precipitación asociada a estos sistemas tiene características diferentes. La intensidad de la precipitación es diferente. Y entonces, con las mediciones que se realizan, es un periodo específico en la estación de monitoreo de Batán del Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad Nacional, tomamos algunos días de precipitación, clasificamos cuál fue el evento que causó esa precipitación en sistema de baja presión, si estaba activa la zona de convergencia intertropical, si era un frente frío, si era una baja presión, si eran líneas de corrientes, si estaba afectando una tormenta tropical o si era un sistema ciclónico. Y empezamos a ver que desde el punto de vista de la composición isotópica, y este diagrama lo que nos muestra es la relación entre el deuterio y el oxígeno 18, que denominamos línea de agua meteórica, es que hay algunos sistemas atmosféricos que tienen un comportamiento característico. Por ejemplo, las líneas de corriente tienden a estar en un sector más enriquecido del diagrama, mientras que las ondas tropicales tienden a estar hacia valores o tienden hacia valores más negativos, están más empobrecidos. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta. Estas son muestras de agua recolectadas a lo largo de todo el día y sabemos que la precipitación puede variar su intensidad a lo largo del día. Y entonces aquí nos empezamos a poner más ambiciosos, donde decimos, bueno, entonces podemos intentar ver qué pasa si podemos trazar el sistema atmosférico, su comportamiento a lo largo del día. Y es lo que vamos a presentar un poco más hacia el final con casos específicos de los huracanes. Esto, ¿verdad? Con respecto a tormentas y sistemas atmosféricos. Vamos a comentar ahora cómo es el caso de los huracanes. Entonces vemos la siguiente. Bueno, decimos que los ciclones son sistemas especiales, nos interesan mucho porque tienen una afectación particular, tienen un tamaño bastante grande y generan una afectación muy severa en la región. Y vamos a la siguiente. Cuando los analizamos, podemos analizarlos desde diferentes puntos de vista. Tal vez si ponemos el video de la derecha. Y en este video lo que vemos es una animación generada con un producto satelital de cómo se ve la precipitación en la superficie y cómo se ve la estructura de la precipitación, básicamente cómo serían las nubes en ese sistema. Vean, por ejemplo, que la nube principal tiene una altura del orden de 10 kilómetros
y barre aproximadamente un área de 200 kilómetros. Entonces, eso no es una sola nube, eso es un sistema que tiene varias nubes al mismo tiempo. Es un sistema bastante grande. Y este fue uno de los eventos que afectó severamente la región centroamericana justamente el pasado 4 de noviembre. Todo lo que vemos ahí son un montón de nubecitas. Si yo quiero modelar este sistema es muy complejo. Entonces lo que yo voy a hacer es partirlo, como hicimos al inicio con las escalas. Bueno, voy partiendo en cubitos muy pequeños. Resulta ser que los cubitos a veces no son la mejor geometría para analizar estos sistemas. Entonces, los hexágonos tienen una geometría un poco más conveniente. Y la razón es que las celdas hexagonales guardan una mejor relación con los procesos de desarrollo de la convección. Si usted pone una olla y pone agua a hervir, ahí se va a generar un proceso de convección, ¿verdad? El agua comienza a subir y se forman unas celdas. Entonces, modelar estos sistemas como celdas hexagonales es un poco más conveniente y eso es lo que muchas veces hacemos en meteorología. Aquí lo que vemos, tenemos hexágonos negros y hexágonos grises. Lo que observamos es que los hexágonos negros están sobre la parte donde la nube es más blanca, los hexágonos grises están sobre una parte que es un poco más oscura o más gris. Lo que está sucediendo ahí es que las celdas de la parte oscura es lo que nosotros llamamos celdas abiertas, la parte blanca son celdas cerradas, y eso quiere decir que la forma en la que ocurre la formación de nube y la característica de la presión de ese sistema ciclónico es diferente en cada uno de esos puntos. Eso quiere decir que desde el punto de vista del modelado y de entender cómo ese sistema en rotación va variando en el tiempo, yo tengo que entender cómo esa celda convectiva y las nubes asociadas a ella empiezan a moverse con respecto al ojo del huracán o a ese centro de giro. Y desde el punto de vista del movimiento, yo necesito saber cuánta masa tiene ese sistema. Saber o conocer la masa no es mayormente complicado porque para nosotros en estos sistemas la masa es una función de la humedad. Y resulta ser que yo puedo conocer muy bien la humedad cuando conozco su composición isotópica. Entonces, nuevamente, el isótopo estable de precipitación y de vapor de agua se convierte en una herramienta que no solo me permite conocer el comportamiento de las nubes, sino también inferir mucha información sobre el contenido y la distribución de vapor líquido que tenemos en sistemas de este tipo. Vamos a la siguiente. Y entonces, este no es el ejemplo de ETA, pero es otro ejemplo que hemos estado trabajando. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, modelemos la composición isotópica del vapor para sistemas ciclónicos. Y entonces esto es oxígeno 18 para un caso de hace algunos años en la zona del Caribe. Costa Rica está por ahí. Y entonces vemos cómo los valores más empobrecidos, que son los valores más negativos, empiezan a desplazarse formando una estructura cercana, tal que cerca de donde se empieza a formar una especie de ojo del sistema, empezamos a ver la, digamos, aglomeración de esos valores más negativos. Ya lo vemos por aquí como ingresa por la esquina. Vemos las flechas, que es el sistema ciclónico. Y se pierde por allá arriba a la derecha. Si lo vemos en estos snapshots que tenemos a la derecha, vemos cómo efectivamente los valores más empobrecidos los empezamos a ver cómo se van formando en el sistema. Esta es una simulación que realizamos ya hace casi 3 años, pero la simulación se realizó en un momento en el que no teníamos una base de datos de ciclones.
Y entonces resulta ser que teníamos la incógnita de qué tan acertada era la simulación. En apariencia, desde el punto de vista teórico, el trabajo que estábamos realizando con la simulación de los ciclones parecía prometedor e interesante, pero en ese momento era simplemente un ejercicio teórico interesante. Resulta ser que ya desde hace más o menos casi 3 años, esto fue casi contemporáneo con el huracán Otto, el trabajo, Ricardo empezó a trabajar con monitoreo de lo que estaba sucediendo con los huracanes que estaban afectando la región. Y aunque la información no es la misma, porque aquí lo que estamos simulando es vapor y también agua en otros casos, el hecho de poder contar con una base de datos que nos dice cómo es la composición isotópica del agua, de la precipitación durante los huracanes, nos permite a nosotros validar modelado teórico de este tipo. Vamos a la siguiente. Y entonces, en la colaboración que hemos realizado en conjunto de la Universidad de Costa Rica con la Universidad Nacional, logramos pasar de los primeros estudios que hicimos con fuentes de humedad y cómo se relacionaban las variaciones de las fuentes de humedad desde el punto de vista de modelos lagrangianos con los isótopos estables, análisis del comportamiento con el impacto que tenía el fenómeno del Niño con la sequía. Hemos logrado ir moviéndonos a escalas cada vez más complejas en las que se ha desarrollado la capacidad de conocer diferentes escalas del sistema climático, pero no solamente eso, sino avanzar hasta lograr comprender complejos procesos que están ocurriendo en la escala del tiempo atmosférico, en la escala sinóptica propiamente del ciclón tropical. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es entonces el reto que tenemos? Bueno, cuando empezamos con la colaboración, andábamos más o menos aquí, en la escala de las variaciones climáticas, arriba en el gráfico, ¿ok? Con las fuentes de humedad, nos trasladamos al ENSO, trabajamos con ciclos anuales, ciclos estacionales, como en las variaciones de las fuentes. Por ahí se puede trabajar con oscilaciones interestacionales, como la oscilación de Madden-Julian, y vean que en pocos años nos encontramos ya en la escala de los ciclones. Esto para nosotros es muy importante porque hemos podido de una forma muy satisfactoria mostrar cómo la cooperación académica eficiente nos permite solucionar o ir avanzando de una forma mucho más rápida en solucionar problemas muy complejos desde diferentes aspectos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, mi perspectiva es la perspectiva más atmosférica y lo que estamos haciendo entonces es trasladando esta perspectiva atmosférica para poder integrarla con la perspectiva más hidrológica, entendiendo que el ciclo hidrológico no es ni hidrológico ni atmosférico, sino que tiene que ver con todas las escalas al mismo tiempo. Entonces, le cedo el espacio a Ricardo. Muchas gracias. Ok, ahora sí. Nada más para saber con cuánto tiempo más contamos. No, tomen el tiempo que necesiten, no hay problema. Ok, perfecto, gracias. Bueno, creo que Ana María hizo una excelente descripción de la complejidad de lo que es el análisis isotópico de eventos a diferentes escalas. Digamos que el colofón de esos eventos es el ciclón tropical, y este año pasado tuvimos para escoger, para muestrear. Sin embargo, esas señales isotópicas son traducidas luego desde la nube hasta la superficie y van a formar parte de muchos distintos procesos. Van a los acuíferos con una señal isotópica particular.
en el agua del suelo y en la filtración van a cavernas y forman parte de los espeleotemas y van dejando una huella isotópica particular. Obviamente que van a los ríos desembocan en las costas y eso va a formar parte también de alguna manera del registro coralino. Entonces, es una dinámica muy, muy compleja que es posible rastrear si se hace de manera sistemática y se tiene claro lo que Ana María presentó sobre las diferentes dimensiones espaciales y temporales en lo que es la atmósfera, pero cuando vamos al agua subterránea, a los lagos, a reservorios artificiales, a ríos, a nacientes, a canales de riego, a muestrear suelo y plantas, que es lo que estamos haciendo ahora con bastante esfuerzo, muestreando vegetación para conocer qué agua están utilizando. Cuando vamos al sistema urbano, agua potable, las dimensiones en el área que estamos estudiando, el tiempo y la frecuencia con que tenemos que hacer eso varía desde muestreos semanales o mensuales, en el caso de aguas subterráneas, hasta muestreos al minuto o muestreos horarios o subhorarios, si lo que queremos es conocer la dinámica de una planta de tratamiento o de la escorrentía urbana. Y encima de eso, no se puede olvidar que tenemos una escala de la precipitación. Entonces, es un gran reto espacio-temporal y lo que les voy a presentar son algunas aplicaciones ya aterrizadas sobre cómo hacemos el ligamen con la atmósfera y cómo convertimos eso en aplicaciones de varias formas. Esto que está aquí es una foto de San Pedro Sula, luego de las inundaciones provocadas por el huracán Eta y por el huracán Iota. Tuvimos la oportunidad, y como Ana María lo comentó, de poder realizar un muestreo muy intenso en Honduras, donde tenemos una colaboración ya desde hace como 3 años. Y de hecho, la semana pasada terminamos de analizar como 600 muestras, que hoy vamos a ver una pequeña pincelada de esos datos sobre lo que eso causó en términos de composición isotópica en Honduras, pero es todo un reto espaciotemporal cómo muestreo este tipo de eventos en superficie. Y si cuando comenzamos a escribir el artículo Huracán Otto, que fue publicado en el año 2019, a finales del 2019, nos dimos cuenta de que la literatura regional, en la literatura mesoamericana, había muy pocos registros, algunos eventos en vuelos de la NOAA del 94, 96, un par de eventos en el Caribe, un par de eventos en el Pacífico, pero no había nada en superficie, evidentemente porque eso implica grandes complicaciones de muestreo y seguridad. Pero entonces tenemos una red que se activa cuando tenemos eventos en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Jamaica, en las Bahamas, en Cuba y en Panamá también, y eso nos ha ayudado a ir comparando la historia de estos eventos a medida que avanzan en la región. La dinámica isotópica varía muchísimo cuando tenemos una interacción fuerte con la superficie, con la zona continental. Y entonces este diagrama, que es un diagrama típico de variaciones isotópicas, lo que muestra es el esquema general de cómo se genera vapor de agua en el océano y cómo ese vapor de agua se convierte en un evento inicial de precipitación, tal vez cercano a la costa, cómo ese vapor remanente viaja a través de la zona continental y vuelve a generar otro evento de precipitación. Y esto sería un ejemplo típico de eventos de precipitación que ocurren en Costa Rica a través de la cordillera, tanto hacia el Caribe, hacia el Pacífico. Lo más importante de este proceso es que eso va generando huellas isotópicas distintas. Y si la red es suficientemente bien diseñada en términos experimentales, usted puede ir capturando esa señal y con la variación espacial y temporal puede comenzar a entender qué es lo que está ocurriendo y cómo puede utilizar esos mecanismos, esas variaciones para, por ejemplo, calcular elevaciones potenciales de recarga de acuíferos. Entonces, ese proceso está determinado por algo que se llama la ecuación de destilación de Rayleigh, que básicamente es una ecuación que permite describir la evolución isotópica de una composición respecto a la fracción remanente de esa humedad, que cada vez es menor, y elevado a la alfa-1, donde alfa es un coeficiente isotópico de fraccionamiento. Entonces, básicamente aquí tenemos
una masa de aire, la cual va a ir cambiando o va a ir perdiendo humedad, y esa es lo que llamamos la fracción de humedad remanente, y una constante fraccionamiento que tiene que ver cómo se van separando los isótopos en el proceso de precipitación. Pero también, aunque no es muy propio de nuestra región, porque nuestra temporalidad, nuestra estacionalidad en temperatura es muy baja, podría existir efectos de temperatura. Esto es más fuerte en latitudes superiores a los 30 grados norte y sur. La estacionalidad con la latitud también, exactamente, en latitudes por encima de los 30 grados tenemos una estacionalidad muy marcada, y el patrón de la composición isotópica en la precipitación es casi que idéntico, es una imagen de la temperatura ambiental. En los trópicos, la teoría de muchas décadas ha sido relacionada con la cantidad de lluvia. Entre más llueve, más empobrecido o más negativo es ese valor isotópico. Eso ha sido la manera de entenderlo por décadas, desde los años 60. Y a medida que asciende y la masa de aire se enfría y condensa, también tenemos un favorecimiento a tener un empobrecimiento. Es decir, que si tenemos una masa de aire, no sé, en Atenas, y esa masa de aire sube hasta el macizo del volcán Poás o Barba, en Atenas la composición va a ser mucho más cercana a cero o más enriquecida, mientras que en la zona alta va a ser mucho más empobrecida. Si usted puede determinar eso con un muestreo sistemático, teniendo varios transectos con altura, usted puede tener lo que se llama la pendiente del gradiente isotópico de elevación, y con ella puede resolver un montón de problemas prácticos de manejo del recurso hídrico, por ejemplo, que ahora vamos a ver al final. Como Ana María lo comentó, la gráfica inicial de los estudios isotópicos es lo que conocemos como el gráfico dual entre la composición de oxígeno 18 en el eje X y la composición isotópica del deuterio en el eje Y. Henry Craig en 1961 colectó un montón de muestras que ya habían disponibles de aguas de precipitación y también de algunas otras fuentes como lagos y ríos de planeta, y encontró que había una relación lineal muy fuerte. Es un paper que tiene casi ya 8.500 citaciones, y él bautizó esto como la línea meteórica global, que tiene una pendiente de 8 y un intercepto de 10, cuyo intercepto, cuando se despeja de esa ecuación lineal, es conocido como el exceso de deuterio, y es un indicador muy útil para conocer procesos de reciclaje de humedad. Generalmente el exceso de deuterio puede aumentar, puede estar por encima de valores de 10, y entonces puede llegar hasta más 30, más 20, más 40 en el Mediterráneo, y entonces son indicativos de que la humedad se ha reciclado muchas veces con gradientes muy fuertes, o cuando tenemos pérdida de la masa de aire, de la masa de humedad o del agua por evaporación fuera del sistema, generalmente ese exceso de deuterio comienza a disminuir y a ser negativo, y entonces tenemos lo que se llama la línea residual o línea de evaporación típica de aguas hidrotermales, algo que hemos estudiado aquí en Costa Rica y en Nicaragua. Sin embargo, cuando uno comienza a tomar muestras de diferentes lugares y de diferentes tipos de agua, se encuentra con que algunas veces las muestras pueden caer muy por fuera de la curva de esta línea meteórica, y eso se puede ver, como les dije, la línea roja, la evaporación. Puede haber interacción agua-roca que desplaza en una sola dirección en términos del oxígeno 18, y hace que las aguas estén más enriquecidas en oxígeno 18 con un mismo valor de deuterio. Puede haber hidratación por silicatos, puede haber interacción o intercambio con sulfuro de hidrógeno, entonces ahí tenemos una variación totalmente en la vertical, producto del intercambio con el hidrógeno. Puede haber intercambio con CO2, condensación, y entonces el panorama, cuando uno comienza a analizar diferentes matrices, comienza a complicarse, especialmente cuando tengo aguas subterráneas bastante longevas, mayores a 100, 200, 300 años de antigüedad. No es el caso de Costa Rica, pero es algo que se puede encontrar comúnmente. Entonces, en Costa Rica comenzamos con este monitoreo en el año 2013. Es un monitoreo que continúa. Comenzamos con 24 estaciones, una incluida en la isla del Coco, que ya no está en funcionamiento, funcionó como por 3 años, pero comenzamos a tener problemas de investigación y trasiego de muestras y tuvimos que abandonar el sitio. Pero logramos durante ese tiempo y con las estaciones que son actuales tener una muy buena idea de cuál es la separación hidrológica del país. Entonces, este gráfico muestra en general todas las estaciones del Caribe,
las estaciones del régimen marítimo completo, que sería la isla del Coco, que es el Pacífico, y las estaciones que están ubicadas en la vertiente del Pacífico, y lo que podemos ver es que hay variaciones en la línea meteórica. Generalmente las aguas del Caribe tienen interceptos mucho más altos, mayores a 10, mostrando que hay un alto reciclaje, hay una gran abundancia de humedad, mientras que en el Pacífico generalmente las pendientes y los interceptos son menores a 10 o menores a 8, indicando procesos fuertes de evaporación. Si yo les pusiera aquí la línea meteórica de Managua, sería muy parecida a la línea meteórica de Liberia, por ejemplo. Tienen fuertes indicaciones de evaporación por debajo del nivel base de la nube. Entonces, cuando llueve y hay poca humedad realmente, o hay altas temperaturas, se puede reevaporar la lluvia y eso produce cambios isotópicos. En general, la media, estos gráficos de densidad que están hacia la derecha muestran más o menos la composición media en el oxígeno 18 en el Caribe, que viene siendo como 4 punto y pico partes por mil, mientras que la del Pacífico, que es la azul, esa línea discontinua azul, es casi de 7,5. Entonces tenemos como una diferencia en el país entre vertientes de 3 o más partes por mil. Y eso es muy interesante porque permite realmente hacer diferenciaciones. Si el país fuera isotópicamente muy similar, no sería tan divertido el uso de los trazadores, pero como es topográficamente muy accidentado, hace que haya diferencias muy marcadas, y también toda la parte meteorológica que ahora Ana María explicó entre lo que es las masas de aire del Caribe y las masas de aire que provienen del Pacífico, hacen que el sistema sea muy distinto y bastante complejo en realidad. En términos de la estacionalidad, lo tenemos bastante claro y es un patrón que se ha mantenido. Hemos tenido, como les repetía, teníamos un muestreo desde el 2013 hasta hace pocos días, la última muestra que recogimos de algún evento de precipitación, así que tenemos 8 años continuos de monitoreo diario. En muchos puntos del país son diarios, en algunos momentos fueron semanales, pero en general tenemos estaciones diarias, entonces son miles de muestras lo que hemos colectado y tenemos una representatividad muy alta de lo que es la estacionalidad. Entonces, en general, sin importar si estoy en el Caribe o en el Pacífico, durante la época de frentes de empuje frío, durante la época de fuertes vientos alisios, la composición isotópica es muy unificada en el país, anda entre 0 y 5 partes por mil, o menos 5 partes por mil, pero a medida que el país entra bajo la influencia de la zona de convergencia tropical, tenemos un empobrecimiento muy marcado cercano al inicio de junio o mitad de junio. Luego con el veranillo, con la canícula, con el midsummer drop, tenemos un enriquecimiento, luego tenemos otro empobrecimiento cuando tenemos otra vez la zona de convergencia o la influencia indirecta de ciclones tropicales, y luego tenemos otra vez ese enriquecimiento. Entonces esta W es un patrón estacional muy marcado que no es tan sencillo de simular como si fuera una estacionalidad por temperatura, que sería una función sinoidal muy clásica, pero la ventaja o la belleza de esto es que este patrón es el mismo prácticamente desde el sur de México hasta el norte de Colombia. Y entonces las aplicaciones para toda la región mesoamericana son muchas, es decir, en el sentido de que los gradientes isotópicos de elevación, tenemos gradientes en la Sierra Madre de México, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, y realmente las pendientes y los gradientes son muy parecidos, porque obviamente pertenecemos a una región que está dominada por los mismos fenómenos, y entonces eso hace mucho más aplicable. Esto no es único de Costa Rica, sino que lo podemos expandir a una región muy amplia. Como les comenté, nos dimos cuenta de que no existía una red, o que nadie había hecho el esfuerzo por muestrear oxígeno 18 en superficie, y teníamos la red situada en el país y tuvimos la oportunidad de muestrear el huracán Otto. Digamos que ahí empezó la idea de poder muestrear huracanes. Entonces, este gráfico que tiene la letra C, que es parte de nuestra publicación en Nature Communications a finales de 2019, muestra composición isotópica en el año 2013, 2014, 15, 16 y 17 en diferentes colores para Costa Rica, y es ese patrón de W que les comenté. El huracán, el huracán Otto, que rompió un montón de récords en términos de ciclones tropicales en la cuenca del Caribe, ¿verdad? Es el ciclón tropical más tardío en hacer tierra, el más tardío en formación al sur,
pasó de cuenca a cuenca del Caribe al Pacífico como huracán. Son más o menos como 8 hitos que rompió con base en el reporte de la NOAA y generó todo el espectro de composición isotópica en una sola tormenta en pocas horas. Entonces, todo lo que vemos en el país, desde 0 partes por mil hasta menos 20 partes por mil, inclusive más, porque fueron las composiciones más empobrecidas que hemos medido, las pudimos obtener a partir del huracán Otto. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque esas señales generalmente van a otros registros ambientales y en el pasado solamente se han hecho interpretaciones basadas en el término de que si llueve más, la composición tiene que ser empobrecida. Entonces, cuando vamos a los registros paleoclimáticos, buscamos valores empobrecidos de oxígeno 18 y los relacionamos con periodos de mucha lluvia o periodos de eventos muy fuertes. Y cuando vemos valores enriquecidos, los relacionamos con sequías, poca lluvia. Pero los huracanes en superficie nos han demostrado que yo puedo tener un huracán, generar muchísima lluvia y también tener valores enriquecidos. Entonces aquí hay una oportunidad de reinterpretación y eso fue lo que planteamos en el paper de Nature, de que hay que tener más cuidado cuando utilizamos ese tipo de inferencias o las que se han utilizado en la región mesoamericana, porque generalmente podríamos tener composiciones más enriquecidas que no necesariamente obedecen a sequías, sino tal vez a una época muy activa de ciclones tropicales. El gráfico aquí a la derecha muestra lo que teníamos hasta el año pasado, composiciones del huracán Otto, la tormenta Nate, el huracán Irma en Bahamas, el huracán María en Bahamas, el huracán Dorian, que fue devastador en las Bahamas, y el huracán Irma y el huracán María en Cuba. Entonces, lo que sí hemos notado es que en la parte más marítima y en las islas, con menos interacción con la superficie, los valores tienden a ser más enriquecidos, mientras que cuando vemos la parte continental, en el caso de Costa Rica, Otto y Nate, sí tuvimos valores mucho más empobrecidos. Entonces, esto es una muy buena evidencia de que son procesos distintos o que generan composiciones distintas en la parte de las islas y en la parte continental. El año pasado fue un año terriblemente fuera de serie en términos de las tormentas. Aquí está un resumen de lo que acaba de publicar la NOAA. Están trabajando en los reportes. Todavía creo que van por René nada más. Van por la tormenta 17, o sea, que les falta como la mitad de los reportes. De la cantidad de tormentas con nombre y con el alfabeto griego que tuvimos que se generaron. Y esta foto es una foto de la Estación Espacial Internacional y creo que es el huracán Iota en su punto de categoría 5. Entonces, tomamos algunas muestras gracias a la red de trabajo que tenemos en Honduras, bueno, en general en Centroamérica y en Costa Rica, y aquí les muestro un pequeño... una pequeña pincelada de esa composición. Tenemos en cruces verdes Tegucigalpa, la capital de Honduras. Catacamas es un lugar cercano a la frontera con Honduras, con Nicaragua, en lo que es la zona más ganadera sería hacia el suroeste del país. La composición de Heredia, que son las cruces en rojo, Catacamas está en azul. Entonces, el primer pico de precipitación en junio es el mismo, lo que hablábamos antes del tipo de estacionalidad. Antes de eso, en la época seca, tenemos composiciones entre -5 y 0, sin importar si estoy en Costa Rica o en Honduras, es exactamente el mismo fenómeno. Y luego, tenemos, en Honduras logramos capturar algunas cosas. Las señales de ETA y IOTA fueron sumamente fuertes isotópicamente y tenemos valores de hasta -22 partes per mil que no fueron reportadas en Costa Rica. Obviamente nosotros estábamos teniendo el efecto indirecto, pero en Honduras sí hubo un efecto muy fuerte y prácticamente tenemos otra vez todo el espectro, desde 0 partes por mil hasta -20 partes por mil, y ahora lo vamos a ver en otras zonas. Y el recuadro en rojo que está en septiembre es de alguna medida la tormenta tropical Nana, que pasó por Honduras y también pudo generar algún empobrecimiento que lo vamos a ver ahora en otro diagrama. En La Ceiba, San Pedro Sula y Roatán, que sería un régimen caribe en Honduras, eso estamos hablando de estaciones en la costa,
También se presentaron los mismos empobrecimientos e igual en lo que es San Pedro Sula, que tiene un poco más de interacción ya en el Valle de Sula con la topografía, llegaron a los valores hasta menos 20 partes por mil. Y en septiembre, en La Ceiba, que es una ciudad costera, sí se observó claramente el efecto de la tormenta tropical Nana. Si comparamos estaciones más hacia el Pacífico, por ejemplo, Managua, el Mochito, que es una estación en el occidente de Honduras, es una zona de altura, pero un poco más hacia el occidente. Choluteca, que es una zona en el Golfo Fonseca, y Liberia, lo que podemos observar es que las composiciones, a excepción del Mochito, todo lo que es Managua, Liberia, Choluteca, que son estaciones literalmente Pacífico, las composiciones no excedieron los casi menos 12 partes por mil. Ese proceso de fraccionamiento no fue tan marcado en lo que fue la parte pacífica, a diferencia de lo que sí fue en la parte más caribe y continental interna del país, en Honduras, en donde hubieron composiciones muy empobrecidas. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, porque es la primera vez que tenemos evidencias, por ejemplo, de ese tipo de eventos en la región interna de Centroamérica. Esto no existía. Y obviamente que esto va a ser muy útil para poder evaluar, como les dije, mencioné interpretaciones paleoclimáticas. Pero al mismo tiempo podemos conocer cómo funcionan las cuencas ante eventos climatológicos extremos. Y entonces esto que está aquí abajo es el monitoreo en Catacamas, esa zona ganadera que les digo, de donde está la Universidad Autónoma de Agricultura de Honduras. Y ahí tomamos muestras en un río muy importante que se llama el río Talgua. Todas estas muestras tomadas durante los huracanes fueron tomadas en lo que permitía el horario de las personas y la seguridad con frecuencias casi horarias. Entonces, ustedes pueden observar en el primer recuadro azul que realmente la composición de la lluvia anduvo entre 2, 3 partes positivas a menos 7 partes negativas. Y el río andaba, la escala es diferente, perdón, pero el río andaba también entre menos 5 y menos 6 partes. Ese es el comportamiento base, eso es lo que usted esperaría en el valor del agua subterránea en esa cuenca. Una vez que se activa el sistema y comienza a generar muchísima lluvia empobrecida en esa zona más interna de Honduras, el río Talgua durante ETA tuvo valores desde menos 4 a menos casi 9,5 y durante IOTA de menos 7 hasta menos 11 partes por mil. Entonces, aquí no hubo mucho efecto de filtro de la cuenca, son cuencas bastante degradadas, así que a pesar de que la señal está reducida como en 10 partes por mil, realmente es muy marcado el efecto en el río realmente llevaba la señal isotópica al huracán, y eso quiere decir que la condición estaba muy saturada y también que hay mucha escorrentía superficial, entonces es un indicativo también del estado de la cuenca, de ese tipo de dumping que se da en la cuenca. ¿Qué pasa luego de que llueve? Esa es una de las grandes preguntas en la hidrología isotópica. Bueno, está bien, ya conocemos toda la parte atmosférica. Ana María nos habló de ese detalle, núcleos de condensación, pero al operador del recurso hídrico no le interesa mucho eso. Obviamente que a nosotros como científicos ese detalle nos parece alucinante para poder comprender mejor los procesos, pero hay que generar algunos tipos de indicadores para el manejo del recurso hídrico, que es, digamos, el objetivo con el que estamos utilizando la parte de trazadores ambientales. Entonces, en Costa Rica hemos hecho muchísimas cosas. Hemos muestreado, esta figura a la izquierda muestra los muestreos intensivos que hemos hecho en aguas subterráneas y superficiales. Las aguas superficiales están en color rosado, mientras que las subterráneas están en color celeste. Nos hemos movido por todo el país tratando de tener la mejor cobertura espacial, y eso nos ha permitido hacer mapas isotópicos, que son los que están en el medio, mapas isotópicos de precipitación, mapas isotópicos de agua subterránea, mapas isotópicos de la composición isotópica de los ríos, todo esto con resoluciones de píxel de 100 por 100 metros. Entonces podemos hacer un montón de cálculos hidrológicos para conocer respuestas de recarga, tiempos de recarga, duración de la recarga, zonas donde hay más recarga, zonas donde hay menos recarga, y eso tiene muchísimas implicaciones en términos del manejo del recurso hídrico. Y otra de las aplicaciones que hemos estado utilizando es tratar de calcular la altura de la recarga. Es decir, yo tengo un sistema, utilizo 10, 15 pozos en mi acueducto, pero no sé de dónde viene el agua exactamente. Entonces, con la composición isotópica y conociendo bien los gradientes de elevación a través del país, es posible resolver el problema hacia atrás y conocer exactamente las elevaciones. Entonces, esto es un ejemplo, el diagrama que está aquí en la parte superior derecha,
Es un diagrama que muestra MRE, son elevaciones potenciales de recarga, y van desde los 0 metros hasta los 3.200 metros de altura. Principalmente en la zona de la cordillera ustedes ven los puntos azules, donde tenemos elevaciones bastante altas de la recarga, y en las zonas costeras elevaciones que andan entre los 0 y 800 metros, y luego colores mezclados en algunas zonas intermedias montañosas. Entonces eso es muy importante porque ayuda mucho a determinar qué zonas de protección son más críticas de acuerdo a las elevaciones. Y nos muestra, en el diagrama inferior de la derecha, nos muestra la desproporción que tenemos entre la elevación donde vive la población y la elevación donde se da la recarga. Entonces las recargas se dan en elevaciones con una media de 1.000 y pico de metros, mientras que las poblaciones viven en zonas más bajas. Entonces es una gran dependencia que tenemos de las zonas altas y debemos darle mayor preponderancia a eso. Y en la parte de acuíferos volcánicos hemos utilizado la señal isotópica para poder entender cuál es el aporte de flujos magmáticos o de agua andesítica, en donde hemos podido demostrar que en algunos casos, en algunos acuíferos, en algunos sistemas hidrotermales, tenemos mezclas de hasta un 20% de aguas magmáticas presentes en esos acuíferos, porque su señal isotópica evidentemente que es muy, muy distinta. Entonces son algunas aplicaciones. Recientemente hemos estado tratando de utilizar modelos bayesianos de mezcla. Son modelos más complejos que nos permiten trabajar con mezclas de mayor número de members, mayor número de fuentes. Y entonces, por ejemplo, publicamos un artículo el año pasado sobre el acueducto que administra la empresa de Servicios Públicos de Heredia, en donde durante 3 diferentes campañas, 2 en invierno, en septiembre, y una en verano, en época seca, perdón, en abril, hicimos muestreos en el acueducto y en las fuentes para conocer cómo se distribuye el agua de las fuentes en el acueducto. O sea, cuáles son las fuentes principales, porque algunas veces esto es complicado de entender para los ingenieros. Ustedes pueden ver en estas 2 fotografías uno de los principales reservorios que se llama el tanque 90. Es una foto de septiembre del 2019, donde hubo un efecto importante de déficit de lluvia, y eso era como se veía el embalse en septiembre. Y entonces, para esa fecha, lo que vemos es un uso muy importante de pozos, de un 40%. Pues la señal de los pozos está en un 40% distribuida en el acueducto, cuando realmente en septiembre no se espera esa señal. Eso es producto del cambio de funcionamiento que tienen que hacer los operadores. Las aguas superficiales con una mediana muy baja del 10%, las nacientes todavía las que se mantienen con un 30%, entonces básicamente que el sistema estaba dependiendo totalmente de agua subterránea. Entonces, y es una época lluviosa, lo cual no es el panorama que es ideal, ¿verdad? Generalmente este panorama es el de abril, el de mayo, pero no el de septiembre. Entonces los trazadores nos pueden ayudar a visualizar eso y tratar de visualizar escenarios críticos que podrían presentarse y escenarios para el mejor manejo del recurso hídrico en épocas de déficit de lluvia. Otro trabajo que hemos realizado es tratar de poder entender un poco, no solamente de dónde viene el agua, sino cuál es su edad, cuál es su resiliencia al cambio climático de esos sistemas. Entonces aquí lo que vemos es un mapa que muestra en verde la línea mejor establecida para el acuífero Barba, o el límite mejor sugerido para el acuífero Barba, y ahí tenemos otras formaciones geológicas del sistema de Colima. Y tuvimos la oportunidad de hacer un muestreo muy exhaustivo 2 veces para tritio y gases nobles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue muestrear especies que nos puedan decir qué tan vieja, qué tan nueva es el agua, y si los sistemas están interconectados o no. Entonces hicimos 2 transectos de A a A' y de B a B', y tomamos todos esos puntos, que la mayoría son pozos del SPH, y algunos puntos como el manantial de Ojo de Agua y algunos afloramientos de Puente Mulas, que son como la salida del sistema al río Virilla. Entonces, uno de los trazadores que utilizamos es el tritio. El tritio es un trazador radioactivo presente en la molécula del agua como tritio radiogénico. El tritio subió muchísimo su composición en la atmósfera en los años 60, producto de todas las pruebas nucleares que se hicieron en el hemisferio norte, y tenemos un pico en la atmósfera, o tuvimos un pico en la atmósfera que se llamó la bomba de tritio. Hicimos una recopilación de todos los valores de tritio en lluvia del Caribe, México y América Central, Colombia, y esa es la reconstrucción de esa curva para nuestra región. Hemos estado haciéndolo en Costa Rica. Aquí el gráfico es un poco
un poco desactualizado, pero realmente tenemos colección de lluvia mensual desde el 2015 hasta el año pasado completa. Entonces, las muestras son enviadas a Viena todos los años y tenemos ya varios años, 5 años continuos de monitoreo de tritio. Entonces, pero la media de tritio en Costa Rica es bastante baja, es alrededor de 1.4 o 1.20, perdón, unidades de tritio. Y entonces, si usted analiza un pozo, si usted analiza una naciente y encuentra este tipo de composiciones, puede saber que su agua es bastante joven, o puede saber, si no tiene tritio, que su agua por lo menos es de mayor a 60 años de edad. Entonces, algo muy interesante que hemos encontrado en el Valle Central es que notamos una separación hidrológica muy marcada. Entonces, ustedes pueden ver aquí que tenemos un diagrama que tiene unidades de tritio en Y y profundidad del pozo en X. Y lo que observan es que las aguas que tienen mucho tritio o que se acercan mucho al tritio actual de la atmósfera, generalmente obviamente son nacientes y algunos pozos inclusive en la zona de Aurora, Alajuela, Guararí de Heredia, etcétera. Ojo de Agua, Puente Mulas, son aguas muy recientes. Tienen otra característica, todas comparten una composición isotópica muy parecida, que es cercana a -9 partes por mil. Esa es la composición isotópica que uno encontraría en la zona del oeste del volcán Barba, o en la zona de Sacramento, el volcán Barba, generalmente ahí se dan esas composiciones. Entonces, nos indica dos cosas, la composición del agua viene de esa zona, y es un agua que se renueva muy rápidamente con edades que andan entre 2 y 4 años. Mientras que a medida que nos movemos hacia el este, más hacia la zona, nos movemos a pozos más profundos y hacia el este, encontramos valores más enriquecidos de composición isotópica, cercanos a -6 partes por mil y menores valores de tritio. Entonces, esto es muy interesante porque si viéramos un mapa isotópico de composición isotópica, perdón, mapa de composición isotópica en lluvia, ustedes verían que en el Paso de la Palma, en la zona de Coronado, Moravia, esa zona generalmente tiene lluvia muy enriquecida. Entonces estos pozos se están recargando de ese tipo de lluvia que pasa el Surquí. Mientras que en la zona del Barba lo que tenemos es generalmente lluvia más empobrecida. No tanto la composición isotópica como el tritio hace la separación y nos habla de que realmente tenemos dos sistemas. Un sistema que tiene aguas bastante jóvenes de entre 0 y 30 años y aguas que son las de estos pozos que están en amarillo y verde, que generalmente tienen entre 60, 40 o más años moviéndose a través del sistema. Esto es lo que en hidrología se llama una edad aparente, porque tenemos un montón de líneas de flujo, que al final lo que estamos muestreando es la combinación de esas líneas de flujo, pero tenemos dos sistemas. El Colima inferior generalmente tiene aguas más longevas, de mayor edad, mientras que en la parte de Colima superior y Barba tenemos aguas mucho más jóvenes, más sensibles a cambios interanuales en el régimen de precipitación, rápidamente se secan a nacientes con un poco de déficit de lluvia, y además el sistema superficial también nos dice: yo soy más susceptible a contaminación antropogénica, tenga cuidado. Y entonces, voy a pasar esto aquí rápidamente, comenzamos a muestrear un montón de lugares, asadas, entre el 2019 y el 2020, porque nos comenzó a preocupar esta situación de la posible, el potencial que tiene el acuífero Barba de contaminación antropogénica por su alta tasa de renovación. Aunque uno podría decir, bueno, ahí todo se va disolviendo o diluyendo, no necesariamente es así. Entonces, con base en todos los monitoreos que hemos hecho en la zona norte o de la margen derecha del río Virilla, hemos ido diseñando diagramas que nos permiten decir, bueno, estos puntos que están aquí, estos cuadrados en gris, son básicamente pozos de la SPH que hemos monitoreado una y otra vez durante 6, 7 años. Y hemos encontrado que tenemos un grupo de pozos que generalmente andan entre -9, -7,5 partes por mil, que son las aguas típicas del acuífero Barba. Hay aguas mucho más enriquecidas, entre -7,5 y hasta 5 partes por mil, que son lo que consideramos Colima superior e inferior en gran medida, que son las que tienen menos tritio, que son las más longevas. Y comenzamos a trabajar con la Federación de Asadas de Heredia y del norte de Heredia, y encontramos que hay muchos que sí, que son estos cuadros en colores, que sí, que están dentro del acuífero Barba, pero también nos dimos cuenta que tuvimos posiblemente muestreando aguas del acuífero Poás en las zonas ya de Alajuela. Muy interesante.
en la parte isotópica, pero también analizamos el nitrato presente. Y cuando analizamos el nitrato presente, en negro son el nitrato presente en muestras recientes e históricas de la SPH, y en celeste las muestras nuevas de las asadas, nos dimos cuenta de que los nitratos se concentran o se tienden a concentrar en la zona del acuífero Barba, con algunas veces concentraciones inclusive que van hasta los 35 miligramos por litro. Entonces, 10 ya es una zona límite, 25 ya tengo alto índice de posible contaminación antropogénica, y 35 ya tengo zonas de preocupación. Entonces, hay una concentración de los valores en esa zona, no tanto en el acuífero Colima inferior y superior. Vean que las concentraciones son generalmente menores a 5 miligramos por litro, pero ya está ahí. El hecho de que no sea alta la concentración y que el reglamento me lo permita, no significa que no tenga que preocuparme, porque el nitrato ya está ahí. Entonces, la pregunta ahora es, ¿de dónde viene este nitrato? Yo conozco la composición isotópica, conozco la concentración de nitratos, ¿de dónde viene? De fertilizantes, tanques sépticos, lecherías, es atmosférico, etcétera. Entonces, nos dimos a la tarea entre el 2019 y todavía el año pasado, mitad del 2020, en media pandemia, hicimos muestreos y logramos utilizar la señal del nitrógeno 15 y del oxígeno 18 presente en la molécula, en el compuesto del nitrato. Y entonces, utilizamos un diagrama muy típico de separación de mezclas. Es un diagrama clásico, ¿verdad? Donde yo tengo, por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda, un ámbito que es el nitrógeno atmosférico. Entonces, por dicha, hemos estado colectando lluvia para análisis de nitrógeno atmosférico en lluvia desde hace ya varios años. Y ustedes ven en este gráfico que este es el rango de la lluvia del Valle Central, del nitrato. Andan en valores de 30 partes positivas de oxígeno 18 en el nitrato, y valores entre menos 5 y 10 partes por mil de nitrógeno. Entonces ahí tenemos ese marco, lo tenemos bien detectado, sabemos cuál es la lluvia, el nitrato que viene en la lluvia del Valle Central. Buscamos agrónomos y les pedimos ayuda para ver cuáles son los fertilizantes más utilizados en esa zona, principalmente en el café, y ese es este cuadro en gris. Los fertilizantes son de origen sintético, por ende han sufrido alteraciones en reactores químicos y tienen composiciones distintas. Son este diagrama que está aquí en verde, pero aquí tenemos la composición de nitrato. Y luego fuimos a mostrar algunos end members, como lecherías, tanques sépticos, plantas de tratamiento, disoluciones de suelo, y comenzamos a analizar pozos. Y esto lo hemos hecho en 2 muestreos. Entonces, el cuadro rojo, aquí discontinuo, es lo que conocemos como tanques sépticos y excremento, es lo que está aquí en café. Visualmente podemos observar que muchas de esas muestras de los pozos están en esa zona, inclusive aquí en morado tenemos uno que se llama el Nacimiento de Belén, que lo hemos mostrado una vez, que salió muy, muy desplazado hacia la derecha, y también en la ruta de la desnitrificación, mientras que aquí en estas 2 cruces azules es lo que llamaríamos un nitrógeno natural proveniente del suelo, y tenemos algunos pozos en la zona alta de Heredia que se parecen bastante al nitrógeno del suelo. Ahora, esto es visual, tenemos el diagrama de cajas, pero esto no nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces hicimos otra vez modelos bayesianos de mezcla, porque aquí tenemos muchos end members y los tenemos muy bien caracterizados. Y el resultado es el siguiente. Bueno, la lluvia aporta muy poco, un 2.2%. Los fertilizantes, su aporte puede andar alrededor del 5,4% del nitrógeno que encontramos en el acuífero Barba. Y los tanques sépticos un 83.3%, mientras que lo que es los excrementos de las lecherías, alrededor de un 10%. Entonces, realmente aquí tenemos un problema de manejo muy importante que se resolvería muy sencillamente teniendo un sistema común de alcantarillado sanitario para alrededor de 11 municipalidades, que son las que están sobre esos límites potenciales del acuífero Barba. Entonces, uso de trazadores, ya aquí descendimos desde la lluvia hasta el agua subterránea y podemos obtener un indicador bastante útil para el manejo, y es un trabajo que estamos ahora tratando de hacer público y de presentarlo en un artículo científico, terminarlo, para que sea útil para los operadores de recurso hídrico del Valle Central. Entonces, como conclusión, en el país tenemos variaciones isotópicas muy marcadas, y también en la región. Ana María no lo habló mucho, pero hay fuertes relaciones con la topografía, que son que merecen más estudio en muchas zonas del país, y con ese
vapor de agua producto de la transpiración de la vegetación. Las masas de aire y su origen están relacionadas con ese tipo de composiciones isotópicas o diferencias. El tipo de lluvia, convección profunda, lluvia estratiforme, nos dan una señal isotópica muy distinta. La formación de las nubes y al final y al cabo podemos utilizar modelos bayesianos o cualquier otro tipo de herramienta geoestadística también para poder analizar mezclas y para poder dar aplicaciones útiles a la sociedad, que es algo muy necesario en términos del uso de trazadores. Tenemos una gran cantidad de oportunidades para poder seguir haciendo estudios, especialmente en la parte paleoclimática. Yo y Ana María estamos totalmente de acuerdo en que tenemos un área totalmente sin explotar en la parte continental, con análisis de la memoria del niño, de la niña en esos registros, intensidad y frecuencia de ciclones tropicales. Así que tenemos un laboratorio que no se nos va a acabar, yo creo que en nuestra vida académica, en donde podemos seguir explotando el uso de trazadores de esta manera. Hemos utilizado gases nobles, hemos utilizado radón, ahora estamos analizando carbono orgánico disuelto, carbono 13 en carbono orgánico, y estamos tratando de ligar eso también con los procesos de generación de lluvia. Así que ha sido un trabajo muy interesante. Es un grupo de investigación, tal vez aquí no mencionamos a muchas personas: Cristian Birkes de la Universidad de Costa Rica, que nos ayuda muchísimo con la parte de modelación; Germain Esquivel, que nos ayuda con la parte de química atmosférica; Rolando Sánchez Gutiérrez, que nos ayuda con la parte de aguas superficiales y muestreos; el grupo también de la Universidad de Costa Rica, el CIGEFE, que ha ayudado muchísimo con estudiantes, con el análisis de datos de gran escala. Así que hemos hecho una combinación muy interesante y realmente que en la región mesoamericana hemos generado muchísimo conocimiento que ha sido muy útil para muchísimas entidades y para muchísimos grupos de investigación a través de la región. Así que con eso terminaríamos la conferencia y daríamos un espacio para preguntas. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que yo podría empezar tal vez. Dayana. Perfecto, don Walter. Ok. Tal vez para Ricardo, me pareció súper interesante la conferencia, las dos partes. Pero me pareció que tal vez hubiera sido bonito, Ricardo, si cómo toman las muestras, digamos, en los ríos, sí, no sé si en los lagos, para el agua subterránea, y cómo la manejan, digamos, qué cantidad toman de muestras. Y al laboratorio es la una donde ven la composición isotópica, ¿no? sí. Y cómo lo hacen también, Ok. para la audiencia que tenemos. No, perfecto, claro, no entramos en detalles. Ajá, adelante. Y el otro puntito para completar eso es el tritio lo están mandando fuera, me dijo. Sí. O lo hacen en su laboratorio también. No, se hace fuera, ya le explico por qué. Ok, podría ese pedazo también. Sí, perfecto. Bueno, Costa Rica ha utilizado técnicas isotópicas desde hace 40 años, sin embargo, en la mayoría de los casos las muestras son enviadas fuera del país, a Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, en el año 2012, a través de fondos de CONARE, logramos la compra del primer analizador isotópico con fondos propios del país y comenzamos a trabajar en este muestreo sistemático que aún continúa. Entonces, la lluvia, bueno, las lluvias se llaman muestreadores Palmix, son básicamente colectores que tienen un embudo y una botella que colecta el agua y que evita la evaporación de la misma, porque si el agua entra en contacto con procesos de evaporación, entonces ya la muestra isotópica de la lluvia se pierde, la original, y ya el muestreo no sirve. Entonces son colectores y ahí se necesita mucha labor de colegas y de nosotros mismos de poder estar tomando muestras diarias, la misma hora, todos los días, o inclusive cuando tomamos muestras subhorarias. En el CIGEFI de la Universidad de Costa Rica lo que tenemos es un automuestreador, el cual lo podemos programar y tenemos un tipo de techo para recoger mayor cantidad de agua y tenemos un brazo automático que va cambiando de botella, por ejemplo, cada minuto, cada 5 minutos, y tomamos muestras automáticas durante eventos de precipitación, que es algo que no muestreamos hoy, pero que hemos hecho durante los últimos 2 años una gran cantidad de muestreos horarios. En términos de aguas subterráneas, el muestreo se hace obviamente en pozos activos, y si el pozo está inactivo, pues hay que comenzar a activarlo y dejarlo bombeando
3 veces la cantidad de agua presente en la tubería para que eliminar toda el agua estancada. En aguas superficiales y en ríos, quebradas, el muestreo se hace de 2 formas. Si usted anda buscando temporalidad de lluvia, puede hacerlo durante la época lluviosa y tratando de muestrear los ríos en un transecto de altitud o en diferentes lugares. Si usted lo que anda también es intentando analizar la interacción del agua subterránea con el agua superficial, el mejor tiempo es la estación seca, la estación de estiaje, la estación que los hidrólogos llamamos caudal base, porque allí tenemos, generalmente el caudal base es una representación en sistemas tropicales muy similar al promedio anual de la composición de la lluvia. Y entonces da una representación mucho mejor de lo que fue toda la composición de la lluvia. Entonces simplemente son botellas de polietileno de alta densidad, generalmente de 30 mililitros, sin espacio aéreo, o sea, sin ninguna burbuja de aire, que se almacenan a 5 grados centígrados. En el pasado, los análisis se hacían con espectroscopía de masas y tal vez por eso a Costa Rica le costó tanto arrancar con monitoreos continuos. Son equipos muy costosos, $500,000, necesitan un técnico químico estando ahí todo el tiempo, un tiempo completo, y generalmente están fuera de servicio 3/4 partes del año porque son equipos muy complejos. Entonces, la hidrología isotópica ha evolucionado muchísimo porque ahora analizamos todo con espectroscopía láser. Son equipos que caben en un escritorio. Mantenimiento es básico, puede ser manejado prácticamente por cualquier persona con alguna instrumentación, con algún entrenamiento básico. Muy bajo costo de mantenimiento, cuestan alrededor de $100,000 y permiten una gran cantidad de análisis por día. Entonces nosotros tenemos una capacidad entre los 2 analizadores que tenemos actualmente, posiblemente más de 100 muestras diarias. Y entonces el volumen de laboratorio generalmente supera los miles de muestras, 6,000, 7,000 muestras al año. Pero en general los muestreos son muy simples, ¿verdad? No se necesita ninguna instrumentación sofisticada, más que una buena temporalidad, una buena cobertura espacial para ello. Ok, muchas gracias. Y tal vez voy a hacer, para ya no preguntar, dar chance a otras personas. Una cosa que me parece interesante que uno podría estudiar es que si uno tiene un perfil de lluvia, digamos de estaciones de lluvia, a lo largo, desde la costa del Pacífico hasta el Caribe o al revés, que lo hemos hecho con lluvia. Y en varios lugares se encuentra que hay un máximo como a mitad de la pendiente. Y la razón es porque muy arriba usted tiene muy poco vapor y después abajo no tiene los procesos suficientes para generar. Sería muy bueno tener esa muestra y hacer la composición isotópica para todas esas alturas. Sí, lo hemos hecho. Tuvimos activo. Nosotros tenemos actualmente una estación en Batán. En algún momento tuvimos una estación en Grano de Oro, en Turrialba. Tenemos una estación en el Chirripó, esas actuales diarias. Tuvimos una estación en Mollejones de Pérez de León y otra estación en la costa. Entonces tuvimos un transecto que cubría desde el Pacífico Central, Pérez de León, Chirripó, toda la zona de Bajo Chirripó hasta el Caribe con Batán. Entonces, es una serie de tiempo que la tuvimos por varios años. Luego ya se descontinuaron un par de puntos y seguimos con el Chirripó y con Batán, pero sí lo hemos hecho y evidentemente que lo que usted indica, que a la parte más alta tenemos menos vapor, es cierto, porque obviamente que la frecuencia de lluvia que logramos colectar en el Chirripó, por ejemplo, no es tan grande como la que colectamos a media parte de la pendiente. Algo que es muy interesante en esa misma línea es lo que hicimos en el 2019 durante el experimento de OTREC. Tomamos también una parte del transecto durante el periodo de la campaña, se muestreó desde Limón, digamos, todo el ascenso del Caribe al Valle Central. Entonces, no solamente es la relación con la altura, sino lo que sucede conforme el sistema atmosférico ingresa desde el Caribe y empieza a interactuar con la vegetación y la topografía. Eso fue muy interesante porque parte de las discusiones que se ha tenido con los grupos de trabajo más de la parte meteorológica era que los isótopos eran algo muy de los hidrólogos, entonces se veía siempre como algo un poco separado de la parte meteorológica. Sin embargo, desde que empezamos esta colaboración, hemos aprendido o avanzado muchísimo más rápido en la comprensión de los procesos,
porque toda esta parte de cómo el sistema atmosférico interactúa con la superficie era completamente invisible cuando trabajábamos solo con los datos meteorológicos. Una vez que se empieza a incorporar la parte isotópica junto con la parte meteorológica, entonces los procesos surgen de una forma muchísimo más natural porque el sistema ya está integrado. Había mucha gente pues escéptica a que siendo la región, sobre todo la parte sur de Centroamérica, tan pequeña, hubiera realmente una influencia hacia el sistema, digamos, de la superficie, hacia el sistema atmosférico, pero con los muestreos que se hicieron, particularmente los de alta frecuencia que no mostramos hoy, la evidencia de que la superficie interactúa e influencia el sistema atmosférico ha sido bastante evidente. Ok. Y lo último, nada, ya para completar lo mío, con los acuíferos, con agua subterránea. Dependiendo de la cantidad que haya ahí en ese acuífero, ¿verdad? Si está muy bajo el nivel de la cantidad de agua o mucho, varía la composición isotópica. No, no, es decir, si el nivel freático está muy cerca de la superficie, el proceso de evapotranspiración, el proceso de evaporación lo puede afectar. Y usted sí puede ver, generalmente en perfiles de suelo, donde se llega a la zona saturada, uno puede ver que los valores más cercanos a la superficie son un poco más enriquecidos y a medida que desciendo, los valores pueden tender a ser más empobrecidos y más cercanos al valor medio de la lluvia anual. Pero en términos de acuíferos ya más profundos, que el acuífero esté más lleno o más vacío, dependiendo de la recarga de ese año, realmente no afecta. Lo que afecta es el origen de la precipitación y la señal madre. Es decir, una vez de que la señal entra al subsuelo, se infiltra, y si usted no tiene ninguna alteración hidrotermal presente, no hay ningún cambio sustancial en la composición isotópica, más allá de que se mezcla con aguas presentes en la misma zona, pero no hay cambios sustanciales a menos de que sea un cambio fuerte de alteramiento hidrotermal, que es el que yo mencioné rápidamente, donde hemos tratado de estudiar. Tenemos agua de lluvia que llega al acuífero, pero también tenemos fluidos y vapores que vienen de complejos procesos mantélicos, y ahí sí hemos logrado evidenciar la presencia de hasta al menos a veces 20% de mezcla en algunas zonas muy marcadas hidrotermales del país. Ok, muchas gracias por mí, los dos. Dayana, puedes continuar. Bueno, sí, tenemos en este momento algunas consultas por Facebook, se las voy a leer. Dice el doctor Hugo Hidalgo: buenas tardes, gracias por esta excelente charla. Mi consulta es si en el caso de los huracanes en el Caribe, por ejemplo, en norte, se puede diferenciar el agua proveniente de tormentas producidas por el efecto directo del sistema y la señal isotópica del agua que llueve en regiones remotas como el Pacífico de Costa Rica, asociada con efectos indirectos. Si es así, se puede identificar siempre que en el Pacífico de Costa Rica la señal en esa tormenta es de efecto indirecto de ciclón tropical y no una lluvia normal producida por otras razones. Sí, en ese caso y en una de las imágenes que presentó Ricardo, se veía el caso particular. Primero, cuando usted tiene el huracán en sí, se veía, creo que en la imagen donde estaban los datos para Salvador, no, para Honduras y Costa Rica. Entonces, usted tiene que los valores para el lugar donde el huracán está impactando directamente, los valores son mucho más negativos, son más empobrecidos. Como el sistema es tan grande, ¿verdad? Estamos hablando de estructuras que tienen 200, 300 kilómetros de diámetro aproximadamente. La parte de la precipitación mucho más fuerte se concentra en una zona específica. Entonces, esa parte va a ser la zona de influencia directa. Entonces, esa precipitación, esas gotas de lluvia, van a tener los valores más negativos. Toda la región que está en las bandas donde la influencia es indirecta, van a tener una composición que tiende a ser mucho más enriquecida, que van a ser los valores menos negativos o que tienden a estar un poco más cercanos hacia los valores del cero. Eso es muy interesante porque los efectos
en la zona del Pacífico muchas veces se pueden combinar o podemos tener al mismo tiempo la influencia del huracán un poco mezclada con otros sistemas meteorológicos. Pero como lo mostramos en la figura para Batán, los sistemas meteorológicos tienden a tener valores que empiezan a agruparse en partes específicas de la línea de agua meteórica. Entonces, desde el punto de vista de las muestras diarias, los podemos separar, y cuando empezamos a hacer el ejercicio de medir en subdiario, valores horarios, incluso media hora, 5 minutos, empezamos a separar incluso cuál es el comportamiento de la lluvia durante el ciclo de vida de cada uno de los sistemas. Entonces, la ventaja que tiene el isótopo es que podemos hacer o analizar muy bien el comportamiento y la evolución del sistema a lo largo de sus diferentes fases de vida, pero también comprender cuál es su comportamiento característico. Por eso, hacía Ricardo el comentario sobre la utilidad que tiene esta información que se está recopilando para tomar los archivos paleoclimáticos y revisarlos, porque entonces si yo tengo un evento donde en un solo huracán puedo recorrer valores desde 0 hasta menos 25 partes por mil, y de repente estoy diciendo que cuando analizo un registro paleoclimático tengo menos 20 partes por mil, y estoy diciendo que eso es un periodo en el que tuve muchas lluvias, entonces por lo tanto lo voy a asociar con un periodo en el que el clima era más lluvioso, puedo estar cometiendo el error, porque una posible opción es que era un periodo más bien seco en el que de repente ocurrió un huracán en el sitio donde esa señal de menos 20 partes por mil no es representativo de lo que ocurrió en el periodo, sino de un evento particular. Entonces, este tipo de análisis comenzó a esclarecer procesos que estábamos dando por sentado de que todo lo que se había dicho era cierto, pero nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no necesariamente son lo que parecen, y empieza a haber evidencia de que hay otros posibles comportamientos que estábamos dejando por fuera. Entonces, es como empezar a repensar la perspectiva de la meteorología clásica que teníamos y empezar a considerarlo más bien desde el punto de vista del comportamiento de lo que significan los procesos como tal. Muchas gracias, Ana María. A continuación voy a leerte la otra consulta que tenemos en Facebook. Dice Jordi Palma: hola, buena tarde, me pareció muy interesante la exposición. Sin embargo, con esto de la exploración de los rovers en Marte, me ha surgido siempre una duda. ¿Se ha estudiado el fenómeno de posibles precipitaciones en Marte o en otros planetas del sistema solar? Bueno, en otros planetas existe el proceso de formación de nubes y también existe el proceso de precipitación. Lo que pasa es que como la composición de las atmósferas puede ser diferente, bueno, es de hecho diferente, pues la precipitación en sí también es diferente, pero los procesos de precipitación también ocurren en aquellos planetas en los que hay atmósfera también. Ok, vamos a ver. Teníamos también una consulta acá en el chat de Zoom. Ya fue contestada, pero me gustaría leerla para que también la audiencia que está en Facebook pueda saber de la pregunta y escuchar la respuesta. Dice el doctor Julio Calvo que sería interesante que incluyan la isla del Coco como control y como punto extremo. A esto le contestó el expositor Ricardo Sánchez, que por cierto se disculpa, tuvo que salir por motivos de tiempo antes de que terminara el bloque de preguntas. Él lo que contesta es que sí se realizó en el 2014 y al 2017. Luego se complicó mucho la logística del traslado de muestras de lluvia semanal por ser desde la isla del Coco. Entonces, precisamente por eso fue que se dejó de realizar. Voy a volver. Con respecto a ese punto de la isla del Coco, tal vez mencionar que efectivamente es un punto que ha sido muy importante
porque es nuestro punto particular para monitoreo de la zona de convergencia. Lo que pasa es que justamente por la lejanía, la logística de las muestras es compleja, pero efectivamente es un punto muy importante. Incluso el mismo monitoreo meteorológico en el sitio es complejo también. Ok, vamos entonces a leer las de Facebook. Sandra María León Coto dice, un ejemplo de buenas prácticas en investigación, formación académica, tema significativamente importante, cooperación, persistencia, alta y relevante producción científica. Ángel Gonzalo Pasaca Mora dice, muchas gracias por tan interesante charla. Nos será de mucha utilidad compartirla con los colegas meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional, la cual ayudará a entender la utilidad de los isótopos en las aguas atmosféricas. Saludos, Luis González, Instituto Mexicano de Tecnología de Agua. Gracias. Ok, tenemos una consulta, Joan Molina. Hola, muy buena presentación. Mi pregunta es si en la zona Pacífico Norte se ha estimado cuánto ha cambiado la huella isotópica de los acuíferos considerando la relación entre la tasa de sobreexplotación de los acuíferos y la disminución de la tasa de lluvia. Cambio de aguas antiguas a aguas nuevas. En ese caso, yo le recomendaría que le escriba un correo al doctor Ricardo Sánchez para que él le pueda contestar directamente la pregunta relacionada con los acuíferos. Ok, vamos a ver si aquí en Zoom tenemos alguna otra consulta. Me parece que no. Vamos a revisar el Facebook de nuevo. Y si no, entonces terminaríamos con este bloque de consultas. Sin embargo, vamos a revisar. Sí, no se me estará pasando para alguno. Tenemos algunas felicitaciones, bastantes felicitaciones, excelente conferencia. Bueno, yo creo que algunas de las que tenemos son muchas felicitaciones a los expositores por tan importante tema desde la Academia Nacional de Ciencias. También queremos agradecerles a los dos por haber hecho posible esta conferencia, por haber compartido un tema tan importante y tan interesante y bueno, por el tiempo de las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias por el espacio y a todas las personas que acompañaron la presentación. También queremos agradecer al doctor Jorge Cortés, porque eso no lo comentamos al inicio. Esta colaboración nace ya hace bastantes años como parte de un volumen especial que se realizó de la Isla del Coco, que estuvo coordinando don Jorge Cortés. Entonces, tanto Ricardo como yo estábamos trabajando diferentes aspectos de un mismo tema y fue don Jorge Cortés quien nos recomendó ponernos en contacto porque estábamos trabajando en temas similares y así fue como nació esta colaboración tan productiva. Entonces, los invitamos a seguir el trabajo que realizamos continuamente. Vienen próximamente algunos trabajos interesantes, siempre desde el lado de las aplicaciones isotópicas, próximamente más sobre huracanes, un trabajo próximo sobre ondas tropicales y una campaña experimental que realizamos en el año 2019 aquí en Costa Rica, estudiando el paso de las ondas del este y su impacto en la precipitación en el país. Entonces, pues, invitarlos a darle seguimiento a estos trabajos y a seguir apoyando las actividades de la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, y tengan todos muy buena tarde.